Hola, buenos días compañeros de clase y tutor. En este video les hablaremos de la computadora y su evolución a través del tiempo. ¿Qué es una computadora? Es una máquina electrónica capaz de recibir y procesar datos para convertirlos en información. Aunque hoy las conocemos extremadamente avanzadas, no siempre fueron así. Por esto les traemos a ustedes el origen y la evolución de la computadora. Durante muchos años, o mejor dicho, durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que le ayudara a procesar y archivar la información. Un computador es una máquina utilizada por el hombre para desempeñar diversas funciones. Si hablamos del origen de la computadora, nos tendríamos que remontar hasta la Edad Antigua, cuando los hombres vivían en las cavernas. Como sabemos, el hombre primitivo no contaba con ningún medio para realizar cálculos y operaciones. Se dice, por ejemplo, que para contar los frutos que recolectaban usaban pajillas o piedras. Siempre fue una necesidad para el ser humano el tener conocimiento de cuánto alimento tenía y cuánto estaba utilizando, porque de esa manera sabría si iba a poder sobrevivir los duros inviernos de aquellas épocas. En esta época el comercio era nulo. Luego fue avanzando hasta que comenzaron a realizar trueques entre una y otra tribu. A medida que el trueque avanzó y la sociedad también, es cuando aparece el dinero y por ello la necesidad de un instrumento que pueda dar cálculos exactos de lo que se obtenía. Y aparece en la historia de la computadora el ábaco. Fue inventado en Babilonia unos 500 años antes de Cristo. Los ábacos antiguos eran tableros para contar, no eran una computadora porque no tenían la capacidad para almacenar información. Pero con este tipo de instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad. Actualmente se pueden realizar operaciones como multiplicación y división en los ábacos y son muy usados en China. Y al pasar de miles de años aparece la calculadora de Pascal. En 1642 un joven francés, Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventó una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la cual Pascal llamó con el nombre de Pascalina. Pasado algunos años, un hombre de apellido Leibniz agrega a la máquina inventada por Pascal las funciones de multiplicación y división. En 1801, el francés Joseph Marriott inventa la máquina de telar. Una de las ventajas es que a través de las tarjetas perforadas la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios las cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Esto quiere decir que se había inventado el almacenamiento por medio de las tarjetas perforadas, las cuales ahora se conocen como discos. Las tarjetas perforadas fueron el inicio de poder almacenar información por medio de los orificios. En 1822 Charles Babbage creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes en las piezas hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, en 1833 Babbage crea la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programada por medio de tarjetas de cartón perforado y guardar una enorme cantidad de cifras. Es por esto que Charles Babbage se le considera el padre de la informática. A continuación hablaremos de la primera generación del computador. La primera generación de las computadoras comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se le da la creación a la computadora Mark I, que fue desarrollada por Howard Aiken. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la computadora ENIAC, la cual pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con más de 18.000 tubos al vacío. Una de sus características importantes fue que usaba el sistema binario en lugar del sistema decimal. Luego fue construida la computadora EDVAT, que contaba con un programa que le permitía al computador alternar las operaciones dependiendo de los resultados obtenidos previamente. En esta generación lo más importante fue el uso de tubos al vacío. Además, cabe mencionar que después de 1950 se crearon diversas máquinas, cada una con un avance significativo. En 1951 se construyó la primera computadora para uso comercial, la cual fue llamada UNIAC 1. Segunda generación. La segunda generación comprende desde el año 1959 al 64. Lo más destacable de esta generación es el reemplazo del uso de los tubos al vacío por los transistores, lo que hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Se reemplazó el lenguaje ensamblador por el lenguaje de máquinas.
se crearon lenguajes de alto nivel. Además, para el almacenamiento de información se comenzaron a usar cintas magnéticas. Tercera generación. Esta generación comprende de 1964 a 1971 y el mayor logro fue el uso de circuitos integrados, chips de silicio. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Se comienzan a surgir los programas o software. La compañía que tuvo su apogeo en esta generación fue la IBM, la cual lanzó al mercado las minicomputadoras IBM 360 y 370. En esta época los sistemas operativos pasaron de ser monotarea a multitarea, para permitir que las tareas fueran ejecutadas continuamente. En el año 1970 IBM colocó una unidad de disque a su computador modelo 3740, con esto se incrementó la capacidad de acceso y velocidad de la información. Cuarta generación. Se da desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PC, la cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. En el año 1971 se crea el primer chip de 4 bits y aparecen las primeras microcomputadoras fabricadas por la compañía IBM y Apple. Quinta generación. Se sitúa entre los años 1982 y 1989. En estos años las empresas encargadas de construir computadoras contaron con grandes avances de microelectrónica y en avances de software. En este periodo es cuando surge la Internet y es ahí donde se dan los más grandes avances. Se da inicio a la inteligencia artificial que tenía el propósito de equipar a las computadoras con la capacidad de razonar para encontrar soluciones a sus propios problemas siguiendo patrones y secuencias. Aparecen las computadoras portátiles. Los dispositivos de almacenamiento de información surgen en un cambio teniendo ahora la capacidad de almacenar mayor cantidad de información. Se lanza al mercado el CD como estándar para el almacenamiento de música y video. Sexta generación. Inicia desde 1990 hasta la fecha. En estos últimos años hemos visto que las computadoras ahora son más pequeñas, más versátiles. Ahora la Internet es una herramienta indispensable tanto en los centros de labores como en el hogar. Casi el 90% de la población hace uso en algún momento de la Internet y por consiguiente de una computadora. Estamos entrando en una era donde la computadora puede desarrollar capacidades casi similares al ser humano. Ya hemos visto robots que pueden jugar un encuentro de fútbol. En la actualidad la informática utiliza satélites, fibra óptica, inteligencia artificial, lo cual hace que el desarrollo en este campo sea enorme. Estamos frente a un avance sin precedentes. Y pensar que todo esto comenzó con una simple tabla de ábaco en la antigüedad.